Hola, soy Johanna Ortiz, diseñadora colombiana. Estoy acá en París para presentarles la colección Festive Collection de Nespresso. Johanna. Alexi, qué gusto tenerte en Lo mismo, digo yo París. también. ¿Tienes café o te ofrezco café? Por favor. Mira, tenemos Forest Almond, Sí. que es Sí, delicioso. Muy bueno. Forest Fruit, mi favorito. Yo sé. Y Forest Black, Forest Black. Yo me voy por Forest Black. el intenso. El intenso. El Forest Black. Voilà. Dos colombianos en París. ¿Qué tal la maravilla? Muy bien, muy bien. Y un buen motivo que nos une, que es esta colaboración de Nespresso. Cuando descubrí todo el amor que hay detrás de una taza de café de Nespresso, fue como amor a primera vista. Y es muy bonito ver la cantidad de caficultores y personas que hay detrás de cada taza de esto. Así, muy orgulloso poder colaborar contigo en este proyecto. Tengo esta caja y en esta caja tenemos varias preguntas. Estas preguntas nos van a hacer, creo que, conocernos nosotros un poquito más. ¿Qué simboliza el café en Colombia? ¿Eres de Colombia? Y yo por primera vez decía, ¡ay, el café de Colombia! Y realmente seguir siendo referente Colombia a nivel mundial del café siempre ha sido un motivo de orgullo para nosotros. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué me sale. ¿Cómo se sirve el café en Colombia? ¿Cuál es la tradición? El café en Colombia, empezando, tiene un nombre muy particular que se llama tinto. De acuerdo. Segundo, la tradición. La tradición en Colombia es tomar el tinto, lo prepara uno en filtración. Y la tradición también es con azúcar, con panela, inclusive con algún licor. Bueno, ahora me toca a mí una pregunta. A ver. A ver, ¿cuál es la inspiración del estampado colorido que diseñaste para Nespresso? Hacer esta colaboración con Nespresso, inspirarnos un poco en toda esa magnitud y diversidad que hablábamos del bosque y no solamente de fauna, flora del Amazonas. Entonces eso fue como nuestro punto de partida. Somos un país demasiado diverso, es lo que tú dices. Exactamente. ¿Te toca a ti? Mi Sí. ¿De qué manera las plantas de café dependen de los otros árboles que crecen a su alrededor? Entonces, en Colombia se cultiva dependiendo de la altitud. Uno puede sembrar café con sombra, semisombra o menos exposición o a plena exposición. Qué bien, otra cosa que aprendí. Gracias. Bueno, y ahora la última pregunta. A ver. ¿Cuál es tu café favorito de la colección festiva? El mío es este, Ok. que es el de frutas, el de frutos rojos. Frutos del bosque. Y es mi favorito porque me imagino este cultivo de frambuesas maduras especiales con esta combinación del café, o sea, puede ser como un postre. Ahora tu turno. Me llama más la atención, yo iría Black Forest, un café que tiene una mayor intensidad, que refleja las notas cereales, dulces y da una muy buena intensidad. Bueno, salud. Salud. Por Colombia y Nespresso. Salud. Y ahora los invito no solo a probar este café que quedó espectacular, sino a ver toda la colaboración que hicimos con mucho amor con Nespresso. Acuérdense de comentarme en IGTV. Un abrazo grande.